como les digo, después les voy a dar datos. Esperemos que estas sesiones pues nos modernicemos. En las próximas yo creo que vamos a estar ya en YouTube Live. El día de hoy no pude, entonces se va a grabar y se va a subir después. Les agradezco por su presencia. Déjenme ver si ya somos prácticamente 50 personas. ¿Ya podemos empezar? Sí, gracias, doctor. Si quiere usted dé la bienvenida, doctor, o prefiere que yo la dé. Como usted me guste, como usted guste. No, usted doctora, usted es muy la bien. organizadora ahí de la jefa de Muy bien, enseñanza y excelente. usted tiene el mérito ahí para... Usted es trabajo de usted, gran trabajo. Muy bien, pues seguimos aceptando a participantes. La invitación es extensiva. Tenemos un cupo en esta cuenta de 500 asistentes. Todos están invitados cordialmente. Me acaban de decir que el servicio social vespertino está conectado, internos, pasantes, residentes y todo el personal de CIDOCS. Digamos, tengo el fondo virtual del auditorio, pero este auditorio va a ser todavía más grande. Acuérdense que el auditorio previo pues no aceptaba tanta gente como el día de hoy. Esperemos que la invitación surja efecto y pues les quiero dar la bienvenida a la inauguración de las sesiones generales. Esta es una nueva modalidad del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud. Tenemos el gusto de tener aquí al doctor Enzana, que nos va a dar una plática que me pareció muy pertinente precisamente para empezar nuevamente con las sesiones generales en cuanto a precisamente ver la pandemia COVID-19, cómo nos ha afectado a nosotros como hospital. Y qué mejor que el doctor Enzana para que nos explique. Voy a hacer un pequeño resumen de su currículum vitae. Yo sé que muchos ya lo conocen. El doctor Adolfo Enzana Galindo es médico cirujano por la UNAM, es maestro en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, epidemiólogo por la Dirección General de Epidemiología y ha sido director de centros de salud, tanto El Dorado como La Cruz, ha sido coordinador de la vigilancia epidemiológica, subdirector de epidemiología de los servicios de salud de Sinaloa, de la Secretaría de Salud, y actualmente él es jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica tanto del Hospital General de Culiacán como el Hospital Civil de Culiacán. La verdad, el doctor trabaja muchísimo con varios hospitales. Le agradecemos mucho todo ese trabajo. Y pues el doctor también es miembro de sociedades mexicanas de salud pública, de la Sociedad Sinaloense de Salud Pública, también miembro activo de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales. Entonces tiene una gran experiencia en epidemiología. El doctor, le agradecemos que nos apoye tanto, todo este apoyo durante la pandemia, la gestión, realizar las pruebas, la capacitación, y el día de hoy nos va a hablar de su perspectiva desde el Hospital Civil de Culiacán. Bienvenido, doctor. Si gusta, doctor Enzana, ya puede abrir su micrófono. Si quiere, le ayudo. Le mando una invitación. Listo. Ok. Pues, doctora, agradezco mucho a usted, al doctor Corona y a todas las autoridades del CIDOCS, como del Hospital Civil, el haberme brindado la oportunidad de iniciar con esta nueva modalidad. Es algo dentro de la nueva normalidad, iniciar con esta nueva modalidad en el CIDOCS. Yo creo que es algo innovador, no, pues a lo mejor no innovador para en estos momentos, porque ya lo decía usted, muchos grupos, muchas universidades, es la forma en cómo se están teniendo que comunicar y transmitir el conocimiento. Yo creo que después de prácticamente a un año, porque si bien sabemos, en diciembre fue cuando tuvimos el primer caso, y en Sinaloa en febrero, estamos a 2 días de cumplir un año de haber tenido el primer caso de coronavirus en el estado. Y eso nos ha traído muchos cambios desde haber abandonado las sesiones generales cada semana, haber abandonado reuniones con comités de salud, reuniones académicas con los becarios, bueno, con todo el mundo, hasta la supervisión cara a cara con las personas en los pabellones. Ha sido algo
muy inusual lo que nos hemos enfrentado. Pues yo aquí les traigo un pequeño resumen de qué nos ha pasado este año. Yo creo que es pertinente porque esto no ha terminado. A lo mejor muchos van a decir, es que esto ya lo sabemos, ya lo vimos. Habrá alguien que nos vayan entrando y que no hayan visto, pero no fue nada más recibir pacientes, no nomás fue decir, ya llegó el primer caso de coronavirus y ya, va para adentro. Eso trajo mucho trabajo, trajo muchas horas de reuniones, de discusiones, ¿ya? Discusiones tanto técnicas, a veces llegando a lo flemático, a todo, pero pues en fin, a final de cuentas se logró el objetivo. Y pues, si me permite, doctor, inicio. Adelante, doctor. Ya está la pantalla compartida. No sé. Sí, nada más póngalo en modalidad de exposición. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Abajo en su PowerPoint. Sí, ya. Bueno, sí, ahí está, ¿verdad? Excelente. Bueno, nosotros nos dimos el nombre de ponerle el Hospital Civil de Culiacán ante pandemia de COVID-19, ¿no? Es algo que nos viene arrastrando. Sabemos que no es la primera epidemia, ya ha habido varias a lo largo de la historia de la humanidad. Tenemos la peste o famosa muerte negra, que fue ocasionada por la Yersinia pestis, la viruela, que también fue devastadora cuando la invasión de América por los europeos, cólera, que si bien empezó desde hace siglos, aún sigue prevaleciendo en muchas partes del mundo. Entonces esto nos ha ocasionado, tuvimos brotes, cólera tuvimos nosotros en los 80, que fue en América, que inició en Perú, abarcó todos los países del continente y no se escapó México y mucho menos Sinaloa, ¿verdad? Con esa gran afluencia social que tiene. Pues todos estuvimos también invadidos por cólera. La gripe española, que ni es española, pero que sí fue una gripe, ¿verdad? Sabemos todo llamado famosamente española, pero que el mayor grupo estuvo en los Estados Unidos. Más recientes, pues se vino el VIH y SIDA, que aunque no queramos, seguimos con él, seguimos todavía teniendo bastantes casos, con un mejor nivel de vida de los pacientes, con una mejor tratamientos, pero seguimos teniendo, las transmisiones siguen siendo. Tuberculosis, algo que había supuestamente desaparecido, pero que consecuente precisamente al VIH-Sida, y lo principal, a la farmacoresistencia a los fármacos de la tuberculosis, se nos ha creado un problema mundial y seguimos teniendo tuberculosis. Y hace 11 años, el otro susto que nos llevamos y que inició en México, la influenza, la H1N1, que dicen, bueno, teníamos, ahora que se viene esta, ya tenemos la experiencia de la influenza. Sí, es algo semejante, mas sin embargo, el comportamiento fue diferente cuando se esperaba algo diferente. La influenza llegó de casualidad o de sopetón, cuando nosotros todos nos estábamos preparando para la influenza porcina, la H5N5, y se hizo mucho trabajo para ella y de momento nos aparece el H1N1. Y siendo México uno de los primeros países en reportar casos y defunciones por ello, y pues hasta la fecha continuamos con ello, padecimiento en el que también tuvimos la oportunidad, no tan rápido como lo que nos toca ahora atender, pero sí, tuvimos ya la vacuna, con sus asegúnes también, y al final de cuentas se va acostumbrando a la gente y ahora pues ni quieren vacunarse de la influenza, batallamos. Ahorita todo el mundo batallamos ahorita todos nos piden la de COVID, pero seguro que si traigo la influenza, nadie se la va a querer poner, ¿verdad? Y pues, de diciembre a la fecha, nuestro invitado especial de este año, el famoso coronavirus, o SARS-CoV-2, o COVID. No es una extensión de qué es lo que nos está pasando, simplemente es de quiénes nos están afectando, como sabemos, pues es un coronavirus que generalmente infecta a los humanos a través de sus dos
tipos, la alfa y la beta principalmente, son 4 los que existen, pero son 2 realmente los que tenemos presencia en humanos. Y que estos son lo que nos está ocasionando el alfa beta, como es el catarro común que tenemos cada año en periodos invernales. Luego tenemos el del MERS-2, que fue un beta, que se reportó en 2012 allá en Arabia Saudita, el SARS-CoV-2, que se reportó en China en 2012, y el SARS-CoV-2 ahora últimamente aquí en todo el globo terráqueo. ¿Quién lo circula? Pues han circulado muchas versiones, desde quién ecológicamente ha sido el causante. Sabemos que siempre se manejó, que fue descubierto a los primeros pacientes de aquel mercado húmedo de Wuhan, ¿no? A través del murciélago, y que pues dejaron muchos huéspedes intermediarios hasta que llegaron y dijeron, bueno, es el famoso pangolín. Mientras que, por ejemplo, para el MERS-CoV, el SARS-CoV-1 o SARS-CoV, pues tenemos que fue una civeta, ¿sí? El camello en Arabia Saudita para el MERS-CoV-2, y ahora el pangolín, que es el que se maneja. De hecho, pues sabemos que hace unos meses, más o menos, todavía personal de la OMS estuvo en China, ahí investigando a ver si realmente, con todo lo que habían manejado de que pudiera haber sido una liberación de virus de algún laboratorio, pues no encontraron ninguna evidencia, y siguen con la cuestión de que el único que puede haber sido, primero, pues es el huésped natural, que es el murciélago, y a través del pangolín. Y todo esto por las costumbres culinarias que maneja el país asiático. Y entonces, pues hasta ahorita nos quedamos con que el SARS-CoV-2, pues producto del pangolín. ¿Qué comparaciones tienen entre influenza, SARS y MERS? Pues tienen ciertas diferencias. Sabemos que su modo de transmisión ha sido diferente, mientras que la influenza tiene el RO famoso, o el modo de transmisión tiene 1.28, el SARS-CoV-2 tiene va de 2 a 2.5, inclusive 3, el SARS-CoV-2 3, y el 0.9 al 7 del 0.29 al 0.8 en el MERS. Entonces, como vemos, su modo de transmisión entre los SARS son los más graves, son los más grandes, se transmiten más fácil. Tienen una letalidad, hasta el momento el SARS-CoV es el que mayor letalidad tenía, el MERS con un 35%, o sea, de cada 100 se mueren 35, mientras que en el SARS-CoV-2 tenemos de 9.6, el SARS-CoV-2 tenemos hasta ahorita el 3.8, el 2, ya vemos que la letalidad se ha manejado, varía, depende cómo la estén midiendo, a veces depende de lo que diga el doctor Pegatel, depende de quién, los sistemas de vigilancia va a variar mucho. Periodos de incubación, pues de 1 a 4, mientras que el SARS-CoV-2 es muy amplio el periodo de incubación, que va desde 1 a 14 días, con un promedio entre 5 y 7 días principalmente. Entonces es lo que nos ayuda a vigilar, mientras que es el gran riesgo de tener los contactos, que cuando estamos ante un contacto, luego decimos, creamos confianza, y de todos modos no tomamos ese gran periodo de incubación que tiene tan largo, y es lo que nos puede ocasionar más casos en familias o en grupos de amigos. El SARS-CoV de 2 a 10, y sus tasas de letalidad, como vemos, decían que iba a ser más transmisible, pero con una menos letalidad, y vemos que sí tiene su buena letalidad el SARS-CoV-2. Sus tasas de hospitalización, pues aquí se maneja entre el 20 al 30%. Bueno, esta sería una pequeña comparación, sin entrar en cuestiones microbiológicas ni nada, simplemente pues, haciendo un recuento de nuestro gran amigo, ¿verdad? Y entonces así vemos que en esa cronología vemos como el 31 de diciembre China informa los primeros casos con síntomas respiratorios. Algo que se le ha criticado, que dice que lo dijo en diciembre, pero que ya tenía casos desde antes, y que pues por sus situaciones políticos sociales se habían quedado sin notificación. Y ya el 7 de enero dan a conocer el primer brote. No más casos, ya vieron que era y que inicialmente era llamado por
por nCoV 2019, ¿no? Era el primer nombre que se le dio. Ya para el 12 de enero, China ya con su capacidad que tuvo, da a conocer al mundo la secuenciación genética del patógeno y eso ha ayudado mucho para la elaboración de las vacunas, el avance. El 13 de enero pues ya se reporta en Tailandia el primer caso fuera de la región de China. Entonces vemos cómo se va avanzando y así tenemos que ya el 16 de enero la OPS y la OMS mandan una alerta epidemiológica, no pensando en una pandemia, sino nomás una alerta epidemiológica a la región de China y la parte ya del suroeste asiático. Y así tenemos que ya para el 30 de enero la OMS aún ya lo declara como una emergencia de salud pública internacional. ¿Qué nos quiere decir? Que ya países pónganse las pilas, empiecen a trabajar porque esto se está poniendo mal. Y de ahí es como todos los países empiezan a tomar más conciencia de la situación. Decíamos, pues China está del otro lado. ¿Qué tanto nos va a llegar? ¿Qué tanto va a durar a que esa gripa? Bueno, pues aquí la tenemos. El 2 de febrero tenemos la primera muerte en China, fuera de China, perdón, en Filipinas. O sea, ya el virus se está extendiendo. Y el 11 de febrero, la OMS anuncia el nombre oficial de la nueva enfermedad, que es COVID-19. O sea, ya no es nCoV 2019, sino ya a partir del 11 de febrero, oficialmente es COVID-19. ¿Sí? Y que es como tal lo conocemos últimamente. El Comité Internacional de Taxonomía da el nombre al patógeno, que esta enfermedad de COVID es ocasionada por un SARS-CoV-2, para diferenciarlo del SARS-CoV, que no se pudiera, que decían que era el 1, que esto. Entonces dijo, para que no haya confusión, nos vamos manejando que es el SARS-CoV-2 y no es el SARS-CoV, que es el que se había presentado inicialmente en China. El 29 de febrero, México presenta su primer caso de coronavirus. ¿Sí? Y el 11 de marzo, la OMS declara ya al mundo una pandemia. Y así a partir de ahí vemos cómo en marzo Estados Unidos, China anuncian que ya empiezan con los ensayos clínicos para las vacunas. Algo que hasta el momento estamos viendo ya un poco de realidad. El 18 de marzo, México anuncia su primer muerte por coronavirus. Y ya, el mismo mes, el 24, se declara fase 2 de contagios locales. ¿Qué quiere decir con eso? De que en esta fase ya México ya no está dependiendo, ya no está viendo nada más casos que vienen importados. Sabíamos que la primera definición operacional que nos mandó la Dirección General de Epidemiología decía, todo paciente es caso sospechoso, todo paciente, aquel que provenga, que haya de la región de Wuhan y que haya llegado hace 10 días y que haya estado en contacto con algún paciente. Así, en grandes rasgos, era lo que decía la primera definición operacional. Aquí ya no, aquí dice, aquí ya estos casos ya no tenían nada que ver con que si venían del extranjero o no venían, ya eran casos que se estaban presentando entre locales que no habían tenido ninguna relación de haber salido al extranjero, que no habían tenido contacto con personas que habían llegado del extranjero y que ya teníamos. Por eso ya se llama contagios de transmisión local. ¿Sí? Y así, como decíamos, Tedros, el 11 de marzo, declara la pandemia por cuenta del coronavirus. ¿Y qué es lo que pasa hasta de eso? Pues todo el mundo nos pusimos las pilas. Y en México nos llega un turista chino para el 1 de febrero y nos dice que es un turista. Es un turista que llega, chino, que anda por México, anda visitando museos, hoteles, y llega a Los Ángeles el 28 de enero. El 25 de enero llega a Los Ángeles, presenta sintomatología a base de fiebre, mialgias, cefalea, le hacen una prueba y sale positivo. Y entonces se empieza a hacer el primer estudio de la ubicación de paciente en la Ciudad de México, qué lugares anduvo, cómo estuvo,
y afortunadamente no encontramos ningún caso que fuera relacionado. ¿Sí? Digo, entonces en México tenemos el primer caso el 28 de febrero, la primera muerte el 18 de marzo, y los primeros estados con casos van siendo la Ciudad de México y nuestro querido Sinaloa. Ya todos sabrán del primer caso que tuvimos, fue muy mencionado. Yo le he llamado el caso de Lucerna, ¿verdad? Y el 20 de marzo se declara suspensión de clases. Y así tenemos un pequeño esquema de cómo es el primer caso que llega a México y que se trata de un hombre de 35 años que reside en la Ciudad de México y que viaja a Italia del 14 al 22 de febrero y tiene contacto con un caso de un paciente italiano que vive, de un ciudadano italiano que vive en Malasia. Entonces, él regresa a la Ciudad de México el 22 de enero, inicia con síntomas el 23, le toman muestra y resulta positivo. Pero a cuál sorpresa, que este mismo paciente tenía un contacto de un hombre de 41 años, residente de Hidalgo, y que también había acudido a un congreso a la famosa región de Bérgamo en Italia, y que en esos momentos, cuando le dicen está positivo, dicen, hey, aguas, ahí va este amigo que también estuvo conmigo y va para Sinaloa. Y llega a Sinaloa el 21 de febrero. Entonces sabemos, identificaron, llegó, sabemos que se hospedó en el Hotel Lucerna, que pagó como dicen, los platos rotos, le cerró el hotel, la gente tuvo su ausencia de dicho hotel y el paciente ahí se quedó en cuarentena durante todo su periodo de los 14 días hasta que salió negativo. Afortunadamente fue un paciente que tenía síntomas leves y no tuvimos problema. Pero eso fue nuestro primer paciente. Se hizo un estudio de localizar tanto al taxista que lo trajo del hotel del aeropuerto al hotel, no hubo ningún problema, más sin embargo sí se estuvo vigilando al taxista, se estuvo vigilando al personal del hotel y todo, y no presentamos ningún problema. Estos dos pacientes tuvieron otros casos que se siguieron estudiando y que fueron viendo negativo. Pero estos son los dos principales que vencíamos anteriormente. ¿Y qué fue lo que ocasionó eso? Cuando llegó aquí a Sinaloa, pues luego las planas, ¿no? El terror. Llega coronavirus a México y a Sinaloa. Sábado 29 de febrero, en Plana Mayor. ¿Y qué es lo que nos crea? Si recuerdan, el Costco, todas las tiendas, toda la gente se abarrotó, se fue a las tiendas a surtirse ¿de qué? De gel, papel, el famoso papel que se acababa y de todo. Entonces nos crea una incertidumbre, nos crea miedo y nos crea pánico por desconocer qué es lo que estaba pasando. Desde el primer momento ya vemos cómo la gente empezó a quererse cuidar, ¿no? Vemos aquí esta señora, que nosotros todavía ni cubrebocas de tela teníamos, pero ella ya traía ahí un gran super cubrebocas, ¿no? Y mientras que acá todavía nosotros no teníamos nada y la gente acabando con todos los insumos de los supermercados. Nuestro hospital civil no queda atrás. Se empiezan a observar casos que refieren sintomatología, pero que al revisarlos no cumplen con la operacional vigente. Entonces, las pruebas todavía no están muy establecidas, pero no se utilizan. Más sin embargo, también nuestro personal empieza a hacer uso, y todos lo sabrán, de usar material de cubrebocas, gel, y también nos dejan en un momento dado, sin ninguna justificación en ese momento, con insumos, lo que nos va creando problemas para ir cubriendo. No hay una investigación, un reporte adecuado de esos casos, simplemente dicen, ahí viene un caso, este es un caso, y el personal cae en pánico, dijeron, ahí viene un caso, salían del área de UNIMA, del área de urgencias, y todo el mundo para la calle. Entonces, el desconocimiento de las cosas nos llevaba a hacer todas esas situaciones, ¿no? Y situaciones que ocasionaban
un caos emocional para todos y que ya veíamos que no. El hospital, ante esta situación, empieza a tomar medidas y para el 18 de marzo, a instancias de las autoridades, se implementa el Comité de Atención a la Contingencia por COVID y el cual a partir de esa fecha queda en sesión permanente. ¿Sí? Con algunos objetivos como era empezar a dar capacitación, información de promoción y prevención por coronavirus al personal de salud y a los familiares de los pacientes, instalar filtros en áreas de acceso y egreso del hospital, empezar a ver el proceso de la reconversión hospitalaria y hacer adquisición de equipos de protección personal, que pues todos decían, bueno, ¿cuáles? Ya vimos que eran los famosos Tyvek. Hacer gestiones de solicitud de insumos a la Secretaría de Salud a través del secretario, a través de otras instancias gubernamentales, sociales. O sea, el hospital empieza a tomar el mando de hacer sus actividades dentro de ese mismo nosocomio, sin esperar que el sector salud nos diga, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. Entonces, eso nos lleva a que nosotros ya tengamos el primer caso el 29 de marzo. Y si sabemos, fue otro caso que nos lleva a que creó mucha polémica, ¿no? Que fue un señor que en paz descanse, de 43 años de edad, que su ocupación era comerciante, tenía un local de pollo en el mercado Garmendia, y una de sus funciones era que era el líder sindical. Y pues eso ocasionó un caos entre la población, se cerró el mercado, toda la gente quería que se le hicieran pruebas, toda la doctora ahí consultando a todo el personal del mercado, porque pues de una u otra manera tuvimos compañeras, nosotros enfermeras, que dijo, doctor, yo fui, lo saludé, le dije, y agarré el pollo, no me infecté. O sea, nos creaban muchas cuestiones de pánico que nos fuimos viendo, y todo eso nos llevaba el ver. Y el 8 de abril, ante eso que vemos anteriormente de que creamos nuestro comité, nos quedamos instalados, empezamos a trabajar, pues dijo el Estado, el Hospital Civil es el que está más organizado en estos momentos y se vuelve el primer hospital COVID en el Estado. ¿Sí? Y de esa manera, todos los recursos que tenía el hospital, tanto humanos, físicos y para el paciente, se dedican a la atención de la pandemia. Y ven que ustedes, que a partir de ahí se cierran áreas de atención, se cancelan cirugías, se cancelan áreas de consulta externa y todo exclusivamente a tratar pacientes COVID. ¿Sí? Y eso, pues se puede presumir que estábamos más organizados, pero no sé hasta dónde fue realmente benéfico todo ello. Pero pues, todo se hizo con orden. Se creó un acta constitutiva del comité, ¿sí? Se determinaron sus objetivos, como era determinar la capacidad instalada basal y ampliada, diseñar un plan de contingencia de operación para la reconversión, dar cumplimiento a los lineamientos para la reconversión hospitalaria, capacitar al personal de salud en médicos y algoritmos de respuesta, así como evaluar competencias de profesional respecto a la atención de pacientes, capacitar al personal en bioseguridad hospitalaria, uso del equipo de protección personal, en medidas de prevención, designar un área de personal específico para el tamizaje de profesionales que permitieran evaluar el estado de salud física, mental y emocional de los profesionales de la salud. O sea, vemos cómo este comité lo hizo en orden. Fuimos en orden, no fuimos nomás de que ya nos llegó el primer paciente y jálalo y mételo, y atiéndelo. No. Y yo recuerdo mucho unas palabras en las reuniones que decía el doctor Deza. Hay que trabajar, pero hay que trabajar no haciendo lo que están haciendo los demás, porque ya para esas alturas, ya en otros estados, ya se estaban teniendo una gran cantidad de personal de salud infectado.
¿Por qué? Porque estaban atendiendo pacientes sin orden, estaban atendiendo sin tener ninguna protección, sin tener ningún algoritmo de tratamiento, de traslado dentro del hospital. Y entonces, esa fue una de las primeras cosas que decía, vamos a tratando de hacer que no hagan lo demás. ¿Para qué? Para que no seamos nosotros los primeros en caer, porque si somos los primeros en caer, ¿quién va a atender todo lo demás? Y yo creo que eso dio pauta a seguir trabajando. El doctor Mo creó el manual de pacientes en urgencias. Pobre doctor Mo, un día se le cambiaba, al otro día lo volvía a hacer y se cambiaba y eso. Hizo el abordaje de pacientes con síntomas respiratorios. Y yo creo que todos los becarios que han pasado por ahí, que vivieron todo esto, pues lo ven. Esto esperamos no lo volvamos a vivir. Bueno, algunos yo creo que ya no lo vamos a lograr, pero así dije de la pandemia de la influenza y pues aquí estoy todavía con la de COVID. Y yo creo que es algo que no se debe olvidar y el cómo se hizo, se manejó y por eso a mí me llamó la atención el tener que traer esto que ya pasó aparentemente, pero que estamos recordando a prácticamente un año que vemos del inicio de la pandemia en Sinaloa. Esquemáticamente cómo se mapeó el aislamiento del hospital, recuerden, en urgencias creamos una carpa, se instaló una carpa inicialmente para atender a los pacientes, la cual por las temperaturas, el clima nada agradable de Sinaloa, pues se tuvo que desistir de ella y se tuvo que regresar a urgencias a volver a hacer la reconversión en urgencias. Y entonces ahora sí lo cambiamos así, ahora van a entrar por acá, van a entrar así. Bueno, el chiste es que se hizo todo y quedó el mapeo del aislamiento, de cómo iba a ser la circulación de los pacientes y se determinó que en días qué pabellones son los que, se tenían que cerrar, cómo se tenían que tomar. Y vemos que hasta la fecha el pabellón de ginecocirugía sigue siendo nuestro pabellón COVID, el cual está muy enlazado con urgencias y tratando de tener que no hubiera más contacto hacia las diferentes áreas, pues se determinó que fuera ese pabellón, porque era el que tenía el acceso a terapia, era el que tenía el acceso más cercano a urgencias y el que se podía cerrar para que no hubiera acceso a los demás pasillos. Entonces hasta ahí seguimos todavía con él y estamos con nuestro pabellón COVID que sigue. Ya le dijimos, hicimos para la toma de muestra, iniciamos con capacitaciones, tuvimos que ir a la Secretaría de Salud, al laboratorio estatal inicialmente, a capacitarnos sobre el equipo de protección personal, porque ni siquiera lo conocíamos, ni en qué consistía. Este maestro en ciencias, José Jonathan Valdés Sandoval, llegó al hospital a darnos una plática también sobre bioseguridad y manejo del equipo de protección. Aquí pongo al doctor Kevin Arnoldo, fue un médico pasante que la verdad es de las pocas. Estuvo un pasante que estuvo con servidor ahí en epidemiología, que siempre estuvo al tanto del apoyo. Él fue el primero que se capacitó para la toma de muestra, ¿sí? Él fue el primero que tomó la muestra del paciente que nos salió positivo y que ya después por su aislamiento por el aislamiento que le dieron a todos los becarios, pues él se tuvo que retirar. Pero fue virtual, porque él fue, antes de que terminara su servicio social, ese que diario subía todos los pacientes que ingresaban al hospital. Él tenía hacía el seguimiento, la notificación y seguimiento de los pacientes que entraban a COVID. ¿Sí? Tenía un trato muy directo con los residentes de urgencias. Y aquí, pues el doctor Adrián Flores, todos conocidos por ustedes, fue el que se prestó para la práctica de la toma de muestra por hisopo nasal. Entonces, algunas imágenes de cómo vemos de lo que se estuvo haciendo, ¿sí? Información, y capacitación a enfermeras, información al personal, a la población, a trabajo social, informarle y decirle que nos tenía que ayudar. Entonces, se hicieron grandes situaciones de capacitación sobre
el equipo de protección personal, ya decía el doctor Kevin, ahorita actualmente ya se fue de R1, está en el siglo XXI ahorita, en medicina interna. Y entonces él nos ayudó mucho en estas capacitaciones. Pusimos los filtros sanitarios con pasantes de enfermería que aún teníamos. Y todas esas actividades las fuimos dando. Se hicieron cuestiones, no podemos poner todo lo que se hizo, simplemente podemos mencionar para cuestiones de gestión, fortalecimiento, adquisición y todo. Se creó el Departamento de Biología Molecular. Hubo dotaciones tanto del Estado como de algunas dependencias no gubernamentales en equipos de protección, caretas, trajes Tyvek, algunos dieron ventiladores y en fin, hubo mucho apoyo de la ciudad. Hubo un momento en que, si recuerdan, al inicio de la pandemia, todo el mundo quería apoyar, ¿no? Hasta llegaban y daban tortas, llegaban y daban alimento a todo el personal que se quedaba. Coppel apoyó con estancias hospitalarias, en hoteles, perdón, para los médicos y trabajadores de salud que no quisiera ir a su casa por miedo de contagiar a sus familiares. Entonces, yo creo que tanto el apoyo de la sociedad como el apoyo mismo de las autoridades y del personal del Hospital Civil se vio reflejado en esto. Y yo creo que es una de las cuestiones que debemos ir tomando en cuenta. Cuando se trabaja en equipo y con liderazgo, las cosas se pueden salir bien. Yo creo que no hay mejor liderazgo que cuando alguien te lo pide con enseñanza, mostrándolo. Esa parte es lo más esencial. Y yo creo que aquí, en ese aspecto, la mayoría de los jefes de servicio, y eso fue lo que tú, el que estuvieran. Yo creo que, veamos, y van a decir, vino a presumir al pasante, ¿no? No, simplemente veamos, cuando alguien tiene interés, ya le dije, él fue el que nos ayudó, se capacitó primero para la toma, fue el que nos ayudó a las capacitaciones y todavía tuvo el lujo de hacer un pequeño artículo y de caracterizar clínica y epidemiológica a los pacientes de COVID en el Hospital del Civil. Este es un estudio que realizó de marzo a mayo y el cual está indexado en la Facultad de Medicina, en la revista de la Facultad de Medicina, de la universidad. Entonces ahí lo pueden... ¿no? De SIDOX. De SIDOX, perdón. Entonces ahí lo pueden consultar. Y digo, él tiene algunos ejemplos, nomás como ejemplos, manejó grupos etarios, por sexo, una caracterización de clínico epidemiológica de los síntomas, qué comorbilidades existieron. Bueno, yo creo que fue un buen estudio clínico epidemiológico que quedó. Y dentro de que yo he andado en los hospitales, como se decía, es uno de los pocos que no se ha atrevido a escribir en estos momentos. Sabemos que hay muchos estudios de investigación, que eso es otra cosa, pero que un pasante se atreva a hacer eso, yo creo que es loable. Y la información ahí está. Para el que quiera, para el que la quiera utilizar, la información ahí está a sus manos, ¿verdad? En la unidad de vigilancia, ahí está. Entonces, como vemos, el COVID ha causado por el SARS-CoV-2, pues se ha propagado de forma muy espectacular. Y así a finales de enero hablamos de cifras. Yo les digo, a veces hablar de cifras es hablar de cosas que van pasando, es algo dinámico, porque lo que puedo decir ahora ya mañana ya no es realidad y pasado tampoco. Entonces, para fines de enero teníamos que a nivel mundial teníamos más de 100 millones de personas infectadas, teníamos 2 millones de defunciones. La edad avanzada, el sexo masculino y la presencia de comorbilidades como hipertensión, obesidad, diabetes se han identificado como los principales factores de riesgo de enfermedad y muerte. Y eso se ve, y eso se ha visto en cualquier cosa. En Sinaloa, del 27 de febrero del 2020 al 20 de febrero del 21, se habían confirmado 33,420 casos de 74,749 estudiados, ¿no? Y teniendo casi el 50% de negativos.
En ese momento, a este corte, había 724 pacientes activos. Activos son pacientes que presentan síntomas en los últimos 14 días de inicio. Y hasta el momento se tenían 5,109 defunciones. Estas gráficas, estos cuadros, pues los genera la Secretaría de Salud. Y no los escribí, no los limité porque vemos cómo estamos en relación a algunos otros hospitales. Nosotros somos un hospital, acá son instituciones. Y vemos que en la pura Secretaría de Salud hay 112 casos de embarazadas. En el IMSS hay 114. Pero aquí hay 3 defunciones, aquí hay una. Son 4 defunciones las que van de COVID hasta el momento, de ahí van. Mientras que el Hospital Civil únicamente había identificado 5 pacientes embarazadas. Pero también entendamos que por las características del hospital, al perder el seguro popular desde el año pasado, a fines del 2019, la carga de embarazadas en el hospital disminuyó. Disminuyó mucho la atención en embarazadas, la atención en neonatos y todo eso. Entonces, por eso realmente el Hospital Civil no estaba atendiendo embarazadas con COVID. ¿Sí? Por eso tenemos 5, si no yo creo que tuviéramos más. Y afortunadamente no tenemos ninguna defunción hasta este momento marcada. Entonces, en total van 5 defunciones en el estado. En menores de 18 años, aunque no somos un hospital pediátrico, sí hemos tenido 22 casos, pero también ninguna defunción, 3.5% del total de los casos que hay en menores de 18 años, que son el 636, nos da el 3.5. En personal de salud, aquí vemos también de 1,622 médicos que se han infectado, únicamente 81 han ocurrido en la Secretaría de Salud. O sea, tenemos, el civil, tenemos 5,948 de total de personal de salud. De esos son 153 los que tenemos identificados. Pero esto nos ubica en el 4º lugar con un 2.6%. Si vemos que solamente la Secretaría, los hospitales de Secretaría, el IMSS y el ISSSTE son los 3 que están arriba de nosotros. Entonces, esto lo hago en el sentido que vemos la importancia que tenemos como hospital de atención a la población. Y esto yo considero, y lo que decía yo al principio, la gran atención, el gran cuidado que tuvimos de capacitar a todo el personal en el equipo de protección personal, en el manejo de los pacientes y todo, nos ayudó bastante. La mayoría, una de las cosas, podemos tener infectados, muchos a la vez no sabemos si fueron en el hospital, fueron en sus casas. Nuestra vida social la seguimos haciendo. Desgraciadamente, los primeros casos infectados de compañeros de salud que los tuvimos, eran personal que ni pacientes estaba atendiendo. ¿Sí? Fueron en el área pediatría, no teníamos pacientes con ellos y de ellos nos quedaron un pequeño brote y afortunadamente todos han sido leves. Hemos tenido muy poco personal hospitalizado y afortunadamente de personal activo que haya fallecido, el hospital no tiene ninguno, ¿verdad? Esa es una de las virtudes yo creo que se puede tener de que qué pasó, no sé qué se haya hecho bien, qué condiciones se tengan, pero que el hospital no manifieste mortalidad en su personal de salud, es algo envidiable. Lo vemos, no con el seguro, con el ISSSTE a todo el nivel del Estado, como muchos compañeros han fallecido y vemos hasta ahorita que a nivel Estado se tenían 42 médicos fallecidos, 12 enfermeras, 15 de otros trabajos sociales, un laboratorista y 2 dentistas. En total, 72 personas que trabajaban en salud. Y de estas, afortunadamente, nosotros hemos tenido 2 o 3, pero que ya no estaban activos. Ya no estaban activos y sabemos algunos por sus comorbilidades,
pero ellos ya no estaban activos. Y esta, yo creo que veamos nada más, vuelvo a repetir, la importancia que tiene el hospital para con la población, y que a veces nos digan, ese es civil, y que todo el mundo a veces se quejen. Vean ahorita ya la imagen que tiene. A mí, yo que lo escucho, a veces dicen, no, pues es otro mundo. ¿Cómo estamos ahorita? De marzo a abril de 2001 hemos tenido nosotros 1,253 casos. De esos, 464 han sido hospitalizados. Hemos tenido 789 ambulatorios. 699 han sido positivos. Hemos tenido 451 negativos. Y otros que implica que no se les tomó muestra, que traían prueba de laboratorio particular y que no me los capta la plataforma, entonces por eso quedan en otros. Nos dan los 1,253. ¿Qué principales comorbilidades hemos visto? Pues las mismas que ya mencionaba Kevin en su artículo. Como vemos, en primer lugar, la mayoría en las defunciones, vemos que es la diabetes, le sigue hipertensión arterial, le sigue obesidad, tabaquismo, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal. Entonces, puras enfermedades crónicas, el tipo de paciente que atendemos y todo. De las defunciones, de las 155 que tenemos registradas, 149 nos han dado positivas a SARS-CoV y 6 hemos tenido que dictaminar. ¿Cuáles son dictaminadas? Aquellas que de momento que no tienen ninguna toma de muestra, pero que clínica y epidemiológicamente comparten una definición operacional de caso de COP2. Entonces, tanto el doctor Mo, el doctor Deza, con su virtual servidor, se ven, se firman y se dice, este caso sí fue por COP y se envían. Entonces, son dictaminadas y en total tenemos pendientes algunas. Entonces, por eso, ¿sí? En total, esas son nuestras definiciones, nuestra tendencia de cómo ha ido, como vemos, hasta el 2000. Nuestra tendencia era esta, ligeramente desde que inició a que bajó, a que vamos en febrero de este año ha sido hacia la baja. 2021, las defunciones se nos han estado acrecentando. En el 12 de enero tuvimos 3, pero aquí también yo hacía comentario en el comité de mortalidad. He observado que la mayoría de los pacientes que nos llegan y que han fallecido aquí ya son pacientes que vienen de otras instituciones, de clínicas particulares o inclusive de su casa, pero que han sido ya tratados por otros médicos y que llegan en muy malas condiciones. Algunos duran 1 o 2 días y pues esto es lo que se ha observado ya en este año de pacientes, prácticamente pacientes nuevos que estén debutando con el SARS-CoV en este año y que hayan fallecido son mínimos. ¿Sí? Son mínimos y pues ahí lo ven los residentes de medicina interna. Por sexo, pues vemos que el masculino es el que tiene la mayor proporción del 65%, y los grupos, por grupo de edad, tenemos que los principales son de 50 a 79 años de edad. Entonces, observemos que la pandemia ha devastado los sistemas de salud, dicen ha desnudado al sistema de salud, ha ocasionado cierres de escuelas y comunidades. Y en sí, en la cuestión económica, pues mundialmente se ha resentido. El hospital, pues ya lo decíamos, ha tenido sus bajas con eso del cerrar servicios de salud, de consultorios, áreas quirúrgicas. Bueno, entonces, si el 2020 fue desafiante, ¿qué esperamos para el 2021? Decimos, ya conocemos a la gente, ya tenemos con qué empezar a tratar de atenderlo, de atacarlo, pero ahora nos sale con que nos saca unas variantes y dicen, uy, ¿qué tanto va a servir la vacuna para con estos? ¿Y qué tanto va a servir para el otro? Entonces sigue un desafío este año que no vamos a poder bajar la guardia para poder seguir atacando al SARS-CoV-2. Y aquí así, sin llegar a ser un FODA, ¿no? Para que no digan que es un FODA,
pero vemos algunas cosas que se lograron y que se perdieron. ¿Cómo se implementaron pruebas diagnósticas para anticuerpos, anti-COVID? Se creó el famoso COVID-PAC para todos los pacientes que ingresaban dentro del algoritmo que crearon. Ya sabía el interno, mándale un COVID-PAC, y ya sabía el laboratorio qué es lo que tenía que correrle, y no que cada quien estuviera pidiendo lo que creía. Se creó el laboratorio de biología molecular, el call center, de 2 gentes que trabajan en la mañana, ahorita trabajan 24 horas, son más de 7 gentes, 8 gentes, no sé la verdad. Hubo apoyo del INSABI, yo creo que es lo que más se ha tenido nada más del Estado, del personal del INSABI. Hubo aumento de equipo médico, ventiladores, teníamos 5, ahorita contamos como con 15 ventiladores. Hay equipos de protección, el tanque de oxígeno. Recuerden que también era algo que cuando se inició todo esto de la pandemia y el comité, se decía, bueno, y es que el comité, el tanque que se tiene, pero no cubre para si abrimos el otro pabellón, si no cubre esto, que la empresa quería dar a costos diferentes, y bueno, fue hasta que se logró y se tiene un tanque de oxígeno mayor que el que se tenía. Pero también que tuvimos cierres de áreas de atención, mucho personal vulnerable en resguardo, programas de enseñanza interrumpidos, ausencia de personal becario, tanto pasantes de enfermería y medicina y de cualquiera. Esto nos llevó a disminución de ingresos al hospital. Los comités hospitalarios y sesiones generales se inactivaron hasta ahorita que tenemos esta oportunidad que se está dando y que esperemos que sigan adelante. Entonces, son ejemplos nada más de qué es lo que nos pasó, nos está ocurriendo o nos ocurrió en el hospital. A lo mejor el comentario con el doctor Quevedo, ¿qué te pegó tanto el COVID a ti? No, o sea, al área no le pegó tanto el COVID, a lo que le pegó al área fue lo del seguro popular, que nos lo quitaron. Eso fue el que nos pegó. Nos vino a rematar el COVID, pero es realmente el seguro popular. Y así vemos que entonces toda esta pandemia, pues, no nomás es de salud. No, este padecimiento no es salud nada más, sino se volvió un fenómeno médico, social, político. Le costó el trono a Trump. El problema político ahorita que se maneja con todo lo de las vacunas. La sociedad, cómo se ha revelado sobre muchas situaciones. Bueno, todo esto nos está llevando a que hay eventos sociales, le doy, y que si no está llevando con esta actividad social nos va a seguir pegando. Si en la semana del año pasado, Viernes Santo, empezábamos con la pandemia, y ya para noviembre, para enero, en Día de Reyes, teníamos más de 20,000, esta cantidad, este pico importante. ¿Qué esperamos ahorita que viene Semana Santa de vuelta? ¿Qué esperemos con estos días festivos? Ojalá y realmente la población, todos nosotros como población, entendamos y tomemos algunas cartas, seamos más conscientes. Y pues no tenemos otra cosa, que tenemos que seguir cuidándonos. Por lo tanto, debemos sumarnos a las acciones, ¿no? ¿Qué es lo que realmente tenemos? Medicamento específico para atenderlo no hay. Hay muchos estudios, sabemos, estudios multicéntricos, de pares, si se mete uno a buscar en bibliografía ya sabrán que qué tanto van a encontrar. Y que si ahora sí sirvió la ivermectina, que si no, que el otro dijo que no, que la dioxinoleína, y bueno, en fin. Pues se lo dejo ahí a los clínicos. Lo que sí, en prevención, lo que sí tenemos, y lo tenemos a la mano, es usar cubrebocas en todo momento, mantener nuestra sana distancia, el famoso estornudo de etiqueta. No olvidemos que el lavado de manos no nomás es por el COVID, es por todas las actividades que llegamos a hacer en la vida. Lo mismo nos quita una diarrea que nos quita un COVID de lavado de manos. Y esto, si no hay necesidad de ir en esta Semana Santa a la playa, quedémonos en casa. Y esperemos
que realmente tengamos todos una dotación importante de vacunas. El hospital, yo les decía, ¿qué tan importante es el hospital? Pues veamos que sí era importante. Entonces, ¿por qué el sistema estatal de salud nos dejó en un principio afuera de la dotación de vacunas? ¿Por qué? Que porque no éramos un hospital que perteneciéramos a la federación. Pero cuando nos volvió COVID, sí éramos de la federación, sí éramos del sistema de salud. Entonces, ante gestiones, ya fuera tanto por SIDOCS como por el Hospital Civil, por leyes sindicales, se logró que se empezaran a dar vacunas. Afortunadamente, ahorita ya se trabajó. Yo sé que muchos podemos decir, pero es que a mí no me ha dado, no me ha tocado. Yo espero que tengamos para todos. Ya se vacunó ahorita la primera parte, los primeros 120 casos de pacientes de este compañero que se entiende que están en primera línea de atención, y eso lo determinó México quiénes eran, que eran los que estaban directamente con el paciente COVID, tanto de médico, enfermera, intendente, todos esos eran los de primera línea de atención. Por eso fue que se manejaron primero ellos. Y ya se aplicó la segunda dosis. Ahorita estamos aplicando, se debe aplicar la segunda dosis para los compañeros que fueron a Cozalá, que inclusive ya se tuvieron que trasladar a Cozalá para poder recibir una vacuna. Pero ya se va a iniciar también, creo. No tengo el dato, pero me comentaban. Ayer el doctor Camacho, su director del Hospital Civil, recogió vacuna y esperemos que se empiece primeras dosis de otro personal. Creo ya hasta los están convocando, ya los están citando. Y pues con esto y por horas del tiempo, yo creo que vuelvo a agradecerles, les doy las gracias por su paciencia y pues haber hecho este recorrido histórico de vuelta de la pandemia en el Hospital Civil. Pues aquí estamos. Y les doy las gracias. No sé si haya tiempo de preguntas o no, pero aquí estamos, doctora. Sí, todavía hay unos minutos, doctor. Muchísimas gracias. La verdad es que esta plática me hace ratificar que sí necesitamos las sesiones generales, porque falta vernos a nosotros mismos como hospital, lo que hemos hecho y lo que nos importa, en lugar de verlo en otros centros, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a ver qué hacemos, qué es lo mejor que podemos hacer para la población y para nosotros mismos. Y la verdad, honor a quien honor merece. Kevin Villagrán creo que está aquí presente. Ay, Kevin, si puedes prender tu video, si llegas a poderlo prender. Sí, la verdad es que Kevin fue algo increíble. No solamente nos ayudó en las capacitaciones y el tiempo que nosotros les pedimos, cuantas veces le pedimos, también nos hizo videos con el servicio de medicina interna sobre equipos de protección, sobre manejo de la máscara como tal, los filtros, por ahí pueden ver sus videos también. Y no solamente eso, sino que escribió el artículo yo te voy a presumir a mi pasante, doctor, el doctor Torronti, que también aquí está presente, que ahorita es R1 de otorrinolaringología, que hicieron ese artículo juntos, que está en la revista médica de la UAS y que está obviamente es Open Access y obviamente pueden ustedes descargarlo para saber exactamente la situación epidemiológica de nuestro Hospital Civil de Culiacán. Entonces yo creo que felicidades a nuestros alumnos que la verdad trabajaron muy duro. Sobre todo pues Kevin en este caso con usted, que nos ayudó muchísimo, a mí personalmente en enseñanza, hizo las capacitaciones que le pedí, la verdad si le pedía una más nunca decía que no, por lo cual lo agradezco, lástima que esté tan lejos y le deseo lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Y pues sí, doctor, la verdad es que empezó todo con una capacitación, como usted dice. Yo creo que esas palabras me gustaron mucho. Yo creo que el liderazgo viene con academia, ¿no? Si uno le enseña a los demás cómo deben de hacer las cosas y uno le pide que hagan las cosas, pero con academia, yo creo que eso hace la diferencia. Y creo que usted dijo perfectamente todo el recorrido que hicimos como Hospital Civil de Culiacán y SIDOCS en estas sesiones que teníamos constantes para ver qué era lo mejor. El tráiler, doctor, creo que no sé si lo comentó ahí, el tráiler que tuvimos ahí mucho tiempo, residentes que estuvieron en áreas COVID. Me faltó el tráiler. Sí, el tráiler, creo que no lo vi, pero residentes que estuvieron en área COVID, doctores, ustedes, los R4, que bueno, ya se nos van o ya se nos fueron prácticamente, y ustedes que estuvieron en esas guardias que nos tocó a todos, oftalmología, dermatología, estar pues en medicina interna, estar en urgencia, sé que fue difícil.
empezar a usar un equipo de protección, que no podías tomar agua, que no podías ir al baño, que eran condiciones, pues tratábamos de que fueran guardias largas, ABCDFG o ABCD después cuando estuvimos muy llenos, tratar de que fueran 8 horas, o sea, tratar de disminuir. El doctor Ensana decía ¿por qué no nos hemos infectado? ¿Por qué no ha sido tan difícil? Yo creo que también una de las cosas, doctor, no, creo que no está Edgar de esa de medicina interna, pero los internistas también nos pueden decir, yo creo que una de las cosas que ayudaron, Edgar ya está aquí, es que los periodos de exposición, doctor, sobre todo medicina interna, tratamos de disminuirlos al mínimo. No sé, Edgar, si estás aquí, nos puedes comentar cuál fue la experiencia de ustedes. Yo creo que pues ya casi un año de toda esta experiencia, yo creo que la enseñanza que nos debe dejar esto, porque obviamente si no aprendemos de esto estamos perdidos, pues, ¿no? Yo creo que una sería la importancia del trabajo en equipo. Yo recuerdo pues las discusiones que teníamos muy acaloradas, ¿no? En donde pues tratábamos de ponernos de acuerdo para planear las cosas que teníamos que hacer y que a final de cuentas, después de grandes discusiones, creo que pudimos aterrizar las cosas para pues planear, ¿no? La estrategia que íbamos a implementar para hacerle frente a esta pandemia. Eh, yo creo que el trabajo en equipo es algo muy importante que nos tiene que dejar como experiencia, y lo otro es la importancia de la planeación y la prevención. Yo recuerdo cuando empezábamos en esas reuniones y empezamos a estimar cuánto de material íbamos a necesitar, cuántos KN95, cuántos equipos de protección personal, cuánto íbamos a requerir de oxígeno, cuánto iba a costar cada paciente, cuánto nos iba a costar todo esto. Pues la verdad es que nos empezamos a dar cuenta del grandísimo problema en que estábamos, ¿no? Y gracias a eso, pues empezamos a movernos, como dice el doctor Ensana, y no empezamos a que nos dijeran, oye, tienen que hacer eso, si nosotros, oye, necesitamos un chorro de equipos de protección, empezamos a ver la forma de conseguir plantas de oxígeno, de conseguir equipos de protección personal, porque si a algo siempre le apostamos, y el doctor dijo algo que no estoy muy de acuerdo, que dijo que no sabía por qué habían, el doctor Ensana dijo que no sabía por qué había muchos, o por qué las cifras del hospital civil en relación al número disminuido de infectados. Yo creo que es muy sencillo, pues, y eso es la capacitación que se le dio al personal. La política era no puedes mandar a nadie, ni enfermeras, ni plazantes, ni internos, ni médicos a una zona COVID sin antes capacitarlo. Y la otra que hicimos muchísimo hincapié es que no entraban sin equipo de protección, y ni siquiera equipo de protección así marca Patito, pues, ¿no? Siempre le apostamos a que la protección de el personal, así sea afanador, enfermero y bla, 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 tenía que estar siempre presente, ¿no? Y eso lo pudimos hacer gracias a la planeación, y eso lo pudimos planear gracias a que empezamos a sacar cuentas del grandísimo problema. Entonces, yo creo que esa es una de las causas por las cuales el civil probablemente tenga un poco menos de mortalidad en ese sentido, ¿no? Y la otra es, pues, felicitar a los residentes de todas las especialidades. La verdad es que se pusieron las pilas, fue un año muy complicado y no se rajaron, estuvieron ahí, ahora sí, en primera línea, chambeándole y haciéndole frente a esto, ¿no? A pesar de pues, muchísimas deficiencias que pudiéramos tener, la verdad es que nunca, nunca, nunca se rajaron, y eso es muchísimo, muchísimo de agradecer, ¿no? Y el otro punto importante, y es el último, que es muy, muy importante, es
pues, pues enseñar con el ejemplo, pues, ¿no? La verdad es que no hay forma de que te sigan los residentes, los pasantes, los internos, pues si tú no te metes con ellos y junto con ellos los haces partícipes de todas estas tomas de decisiones. Yo recuerdo en medicina interna al principio era entre nosotros hacíamos nuestros propios algoritmos, salía un nuevo artículo y pues hacíamos adecuaciones a los algoritmos. Entonces, si los residentes pues también ven que pues estás ahí, que entras, que ves a los pacientes, que entras con ellos, si el personal ve que pues tú entras con el mismo equipo de protección que les das a ellos, pues yo creo que eso, aunque no lo crean, es un mensaje positivo que les mandas a ellos y es la única forma que te sigan, pues es la única forma de pues que no se rajen y que no se te pongan ni todos ahí, pues yo no voy a entrar, ¿no? Entonces, en la manera en que todos trabajemos y estemos juntos, ¿no? Y que vean que tanto adscritos como residentes, como enfermeras, y que por lo menos hay un plan o por lo menos hay un esfuerzo de que esto sea un poco más organizado. Yo creo que pues las cosas van saliendo mejor, pues, ¿no? Pues yo creo que ese es los principales puntos, pues, que podría rescatar de este año, pues, de pandemia, ¿no? No, y también, Edgar, de esa también de disminuir el tiempo de exposición. Creo que en otras instituciones están entrando todos los días, 8 horas, 12 horas, y creo que en el nuestro siempre fue el principio disminuir las guardias, ¿no? O sea, tratar de ser lo más, más Lo que tiempo de... comentamos, esa es planeación. La verdad es que Mm. por lo menos yo al principio leíamos muchísimo, porque a nosotros nos agarró ya con 6 meses, 8 meses de avanzada la pandemia en el mundo, pues, ¿no? Entonces lo que les decía, o sea, no habría razón por la cual tendríamos que repetir los errores que en otros lados ya se habían presentado, ya sabían qué había pasado, ya se había descrito, oye, nosotros le hicimos así para no estar o con menor riesgo de exposición o menor riesgo de infección, pues hacer equipos en donde estén menos expuestos, rotarlos más. Entonces, todo eso nos pusimos a leer y todo lo que tratamos de hacer es precisamente de lo que ya había las recomendaciones de lugares en donde ya habían pasado por esto. Pues la verdad es que si estamos en un hospital y tratamos de aprender todavía en ensayo-error, ya teniendo lugares en donde tienen 8 o 9 meses, pues la verdad es que es una tontería, pues no, la verdad es que tienes que aprender de la experiencia que tenía en otro y quizá ensayo y error en nosotros, pero en el menor de los casos, pues, ¿no? ¿Vale? Muy bien, pues ya estamos, son las 9:08. No sé si hay alguna pregunta. Kevin, ya te vi, saludas si gustas para que te vean. Muchas felicidades, Kevin. Yo creo que este es un honor que te lo mereces. Muchas gracias por todo tu trabajo en el SIDOCS. No, al contrario, gracias a todo el hospital, al doctor Enzana, mi maestro, a usted, doctora, porque también es un ejemplo de cómo enseñanza es fundamental en los hospitales, al doctor Dehesa, al doctor Irizar, a mi compañero Alejandro Torrontegui, el doctor, y a todos los que fueron, pues ahora que estoy en este hospital, ahora que estoy como residente en el seguro, pues que por eso no me puedo conectar ahorita en video, soy un poquito de incógnito. Fueron un ejemplo de cómo se debe tratar las cosas con medicina basada en evidencias y también un poquito tal vez que nos tocó experimentar el sentir del personal de salud, de los doctores, de los residentes, de todos, cómo es vivir una pandemia en tiempo real y que lo único que puede aminorar el estrés es la evidencia científica y el liderazgo. Entonces, muchas gracias por el ejemplo y pues siempre voy a estar agradecido con lo que aprendí ahí en el hospital. Saludos. A ti, Kevin, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al revés, me da mucho gusto verte. Y pues sirve también de ejemplo para todos los demás pasantes de lo que se puede lograr y cómo Kevin fue de los primeros que tomó la muestra, entraba al área COVID, o sea, siendo un pasante, y la verdad le agradecemos tanto todo ese también liderazgo que tuvo con todos nosotros.
Doctor Enzana, pues no sé, algún comentario final, alguien que tenga alguna pregunta lo puede poner en el chat o simplemente abrir sus micrófonos. Acuérdense que esta es la sesión general, es para nosotros, estar juntos, estar platicando, va a ser un punto de reunión. Ahorita estamos en un ensayo, digamos, es un ensayo para ver cómo me iba con todos ustedes. Se va a tratar de hacer 2 sesiones, inclusive si nos va muy bien, pueden ser las 4 sesiones normales, todos los jueves va a haber sesiones, pero ahorita por lo pronto tengo 2 sesiones programadas cada mes. Les agradezco mucho estar con nosotros. No sé si haya preguntas de alguien de la audiencia. El doctor Carlos Corona se disculpa porque tiene una reunión en rectoría ahorita y no puede estar con nosotros. Doctor, si quiere, doctor Enzana, no veo preguntas. Si gusta, pues algún comentario final en cuanto a... Sí, yo nada más, primero pues vuelvo a agradecer la oportunidad que nos dieron de abrir estas sesiones. Y en segunda, pues, tal vez lo que decía el doctor Edesa, ¿no? No está de acuerdo. La cuestión es que no es que yo diga que no sepa, tal vez lo dije en sentido figurado, pero lo hice muy claro al principio, de que las capacitaciones que se dieron fueron fundamentales y era muy importante. Y yo considero igual que él, que eso ayudó hasta ahorita. De hecho, voy a decir, a finales de este año, después de mediados finales, es cuando empezamos a ver casos de compañeros residentes, de compañeros médicos, más de residentes infectados. Y siento que pudieran haber empezado a confiar y relajar medidas de protección. Claro. Ahí. Pero, pues gracias a Dios nomás pasó ahí del catarro, no hubo otros problemas, ¿no? Y pues yo vuelvo a decirles, les doy las gracias, me tengo que retirar, el doctor me están urgiendo de ahí del área de vacunas, porque no está el doctor Camacho, entonces tengo que estar ahí. Entonces, pues... Sí, nada más voy a hacer unos comentarios finales, unos avisos. Muchas gracias, doctor Enzana, por estar con nosotros. Gracias. Después le pasamos su constancia, su reconocimiento por esta plática. Sí, doctores, por aquellos que se preguntan si van a empezar, según tengo entendido, ya vacunas para otro personal. Se les va a ir avisando a sus jefes de curso, jefes de servicio. Obviamente, ahorita todavía las áreas no terminan. O sea, los que se preguntan de los internos, de los pasantes, espérenme tantito. Espérenme tantito porque apenas están haciendo nuevas listas y esto va poco a poco. Según tengo entendido, hablaron con algunos jefes para ya citarlos hoy, mañana y la próxima semana, nuevas vacunaciones, pero apenas estamos con servicios, con residentes y con adscritos. Todavía estamos en eso. Yo no tengo el control de las vacunas, más bien acuérdense que es el Hospital Civil de Culiacán el que recibe las vacunas, pero nosotros les entregamos las listas a ellos. Alan, ¿quieres decir algo? Tenemos la próxima sesión, les quería informar, el 11 de marzo. Como les digo, ahorita estamos haciendo como una semana sí, una semana no. Está la doctora Quiñones programada con un tema de ética. Les agradezco mucho. Voy a abrir un canal de YouTube con eso de que estamos modernos. Estoy totalmente moderna, ya soy youtubera, yo creo. Vamos a abrir un canal de YouTube de CIDOGS. Esperemos que también nos puedan ver ahí. Y pues muchas gracias a todos. Muy buenos días.